Pues si os parece bien, empezamos la sesión de hoy teniendo el gusto de tener entre nosotros tanto al autor del libro, José Barrientos Rastrojo, con su libro Filosofía aplicada experiencial, y a su editor, Marcos de Miguel, que con la editorial Place Valdés realmente está haciendo un trabajo excelente en sus publicaciones y en sus textos, que son siempre, no me canso de decirlos, muy cuidados y con mucha, se ve que tiene mucho amor al autor y al texto que va editando, ¿no? Y por todo eso para las librerías es un referente porque lo hace muy bien y estamos encantadas, la verdad, con él. Y bueno, lo dejo en tus manos, Marcos. Creo que Pepe Barrientos tiene una experiencia muy rica de este proyecto Boecio que ha puesto en marcha ya hace unos cuantos años, pero que a lo largo de la sesión de hoy nos puede compartir. Así que muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y por querer estar con nosotros para dar a conocer esta filosofía aplicada experiencial. Pues muchísimas gracias, Margarita. La verdad es que han sido unas palabras muy bonitas que, como me consta que son sinceras, me han llegado profundo, me han llegado al corazón, y ya sabes que ese cariño es mutuo. Yo tengo una admiración tremenda por vuestro trabajo, por ti, por Juanjo. La labor que hacéis me parece muy necesaria, pero además es que es preciosa ver la evolución, cómo habéis crecido, cómo sois la referencia en cuanto a librerías de filosofía, humanidades. Creo que, en fin, no puedo más que darte las gracias por acogernos una vez más en este espacio que tanto nos gusta, y además en este formato híbrido, presencial y online, que nos permite pues, compartir estos eventos con gente de todas partes, ¿no? Me consta que se están conectando también desde Latinoamérica. Y oye, pues qué bien participar en esa difusión también de Metalibrería, que se conozca allende los mares. Así que bueno, pues darte las gracias una vez más y felicitaros por vuestra labor, que es espectacular. Y bueno, por nuestra parte yo siempre digo que ponemos todo ese cariño en los libros porque nos gusta estar a la altura de los contenidos. Yo creo mucho en los libros que publicamos y bueno, pues qué menos que intentar hacerlo lo mejor posible para pues un poco que el autor o autora, autor en este caso, pues se sientan orgullosos, ¿no? del resultado, porque como sabéis, os podéis imaginar, pues en estos libros hay muchas veces años de trabajo, años de hincar codos, de investigación, en este caso sobre todo. Puedo ya adelantarlo y bueno, pues cuando salen publicadas en formato libro los resultados de esas investigaciones, pues intentamos que sea lo más atractivo posible en términos del papel, la encuadernación, en fin, que sea una lectura agradable. Así que nada, pues yo quiero agradeceros personalmente a las personas que habéis asistido hasta aquí, a pesar de las inclemencias meteorológicas. También pues, explicar que debería acompañarme presencialmente José Barrientos, Pepe, como me gusta llamarle, pero bueno, cosas del directo, ha habido un problema y imprevisto, ha sido imposible, se tenía que desplazar desde Sevilla y bueno, pues no ha podido ser, pero gracias a la técnica pues estamos celebrando la presentación con vosotras en Metalibrería, que la verdad es que me quedo con esa espinita y espero que algún día podamos, como hay más libros en camino de Pepe, que podamos compensar esto con otra presentación presencial y esperemos que con mejor tiempo, porque aquí está diluviando realmente. Así que nada, no quiero yo extenderme mucho. Yo me imagino que algunas de quienes habéis asistido aquí, presencial o virtualmente, ya conocéis el trabajo de Pepe, pero voy a hacer una descripción muy, muy rápida de su currículum porque me parece que también puede ser un buen comienzo de cara a quien nunca ha oído hablar
de José Barrientos Rastrojo o de la filosofía aplicada experiencial. Y bueno, a continuación pues tendrá la palabra Pepe. Yo le iré haciendo algunas preguntas para, en fin, pues intentar abarcar el máximo de temas posibles, sabiendo que eso es muy difícil porque el tiempo es limitado. Y luego, por supuesto, nos encantaría que participéis, tanto quienes habéis venido aquí en persona como quienes nos estáis siguiendo desde las redes, pues vía Zoom. Y nada, pues invitaros, por supuesto, a quien le interese el libro, a adquirirlo en Metalibrería, tanto aquí en su espacio como en su página web, que está disponible en la tienda online. Así que nada, pues rápidamente deciros que José Barrientos Rastrojo es profesor titular de la Universidad de Sevilla de Filosofía, en la Facultad de Filosofía, y como adelantaba Margarita, él es director del proyecto experimental de filosofía aplicada en prisiones, Boecio, y además de 2 proyectos internacionales de cooperación al desarrollo. Asimismo, coordina el grupo de investigación Experiencialidad y dirige HASER, revista que quizá muchos ya conocéis, Revista Internacional de Filosofía Aplicada. José Barrientos defendió la primera tesis europea sobre consultoría filosófica y posteriormente ha coordinado más de una decena de tesis doctorales, de máster y de grado sobre filosofía aplicada y también sobre filosofía con niños y con niñas. Aunque se formó en España, ha investigado en las universidades de Harvard, Cambridge, Princeton, Chicago, Tokio, Sao Paulo, la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus investigaciones han quedado plasmadas en cerca de 500 títulos, conferencias, ponencias, artículos, capítulos. En fin, tiene una obra extensísima que no me puedo detener a enumerar, pero sí deciros que Filosofía aplicada experiencial, que es el libro que hoy presentamos, que lo podéis ver aquí, es el primero de 3 libros que estamos preparando. Tengo una sorpresa para el propio autor, que él no lo sabe, pero me alegra comunicarle que también tenemos el siguiente libro que acaba de salir de la imprenta, Filosofar entre rejas, que lo dejaré para el final, un pequeño comentario, porque quiero que hoy sea el protagonista, Filosofía aplicada experiencial, que salió hace unos meses y deciros que bueno, pues está teniendo mucho éxito, como era de esperar, sobre todo, y esto es un dato que quiero ir adelantando, es uno de los libros que mejor está funcionando a nivel internacional, porque gracias a que el autor lleva muchos años trabajando, como os he mencionado en su currículum, con investigadores de distintos países de Latinoamérica, pues está involucrado en muchos proyectos y podemos decir que es de estos autores que ya ha creado una escuela de pensamiento y una escuela real, literalmente, que él prefiere llamarlo taller, donde pues cada vez se está apuntando más gente de distintos países, la gran mayoría hispanohablantes, pero también de Portugal, de Brasil, de Estados Unidos, de distintos países de Europa. Entonces, bueno, es muy bonito como editor ver esa experiencia de un autor que, pues eso, siendo de Sevilla y teniendo, pues eso, esa proyección de ayudar, que esto es otra cosa que quiero también comentar, porque la filosofía aplicada nace de una vocación del autor por ayudar, por ofrecer herramientas filosóficas, como él va a explicar ahora muy bien, pues ver que eso no solamente lo está consiguiendo en el territorio nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, pues nosotros es de los libros, como os decía, que más estamos moviendo por distintos países porque nos escriben, nos llaman, nos buscan solicitándolo en muchas universidades, centros de investigación, escuelas de filosofía, asociaciones filosóficas, etc. Así que bueno, pues nada, yo quisiera darle las gracias, por supuesto, a Pepe por haber confiado en Plácido Valdés y en mi persona. Me siento muy honrado, muy orgulloso de ser su editor y mi intención pues, es hacerle, ya os decía al principio, unas preguntas que nos permitan pues, eso, orientar un poco el debate para que luego, si os interesa, pues podáis participar. Así que nada, pues Pepe, ante todo, muchísimas gracias una vez más, te lo digo públicamente, no me cansaré. Y nada, pues voy a empezar con la pregunta
que te habrán hecho, como tú explicas en el libro, muchísimas veces, que la gente confunde qué es exactamente la filosofía práctica, qué es la filosofía aplicada, cuáles son las diferencias, qué matices crees tú que hay que resaltar y bueno, y por qué escribiste este libro y, en fin, que nos cuentes cuáles son tus conclusiones después de toda esta experiencia de años trabajando en este tema. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Meta Librería en la representación de Margarita, también a la persona que ha hecho posible que ahora mismo me estéis escuchando por allí, por México, y de una forma muy especial, por supuesto, también a mi editor por confiar, porque al fin y al cabo yo envié el libro a Pradesta y Valdés con la ilusión de publicarlo en una editorial que es bastante fuerte aquí en España, sabiendo que hay gente que no son de aquí de España, y mi gran sorpresa, porque bueno, yo lo envié casi que para ver dónde ponían las pegas y a partir de ahí pues enviarlo ya a una editorial mucho más modesta, pero bueno, por lo menos tenía algunas pegas en ese sentido. Entonces, pues nada, agradecer mucho a Marcos la confianza, a los referí, que no sé quiénes son, porque son, por supuesto, desconocidos, y de este trabajo que, como dice Marco, nosotros llevamos haciendo desde Sevilla desde hace 20 años. La filosofía aplicada o las prácticas filosóficas, hay muchos nombres, ¿no? Es una disciplina que es verdad que oficialmente empieza en el año 81, es decir, inclusive mucho atrás, hace 40 años, o inclusive hay autores que empezaron en los años 70, ¿vale? Nosotros empezamos aquí en Sevilla en el año 99, yo era un estudiante, y digamos que empezando a responder, para no enrollarme mucho, Marco, tú me callas porque yo hablo con una simple pregunta, puedo darte una ponencia, pero la idea era que desde hace años yo efectivamente vengo trabajando en talleres de filosofía aplicada, hacía cursos en distintas partes del mundo, fundamentalmente en Iberoamérica, pero por ejemplo también pues, hemos hecho cursos en Rusia, por eso la edición inglesa, que afortunadamente ya ha salido, también está editado por una institución rusa. Espero que no me hagáis boicot a pesar de la guerra que tenemos encima. Yo no soy ruso, pero bueno, tampoco tengo nada en contra de los rusos, quizás solo contra algunos. Y efectivamente la idea, una y otra vez me decían, bueno, Pepe, pero estos cursos, ¿dónde podemos leer la teoría? Y yo mi gran problema es que no tenía tiempo para sentarme para escribir la teoría. Hasta que afortunadamente, o desgraciadamente, vino el COVID. No me pude ir ese verano a México, no me pude ir a Argentina, no me pude ir a ningún sitio y casi que no podía salir de mi casa y entonces, pues nada, aproveché un poco para poner en orden todo aquello que había visto, teniendo en cuenta de que era un libro que no partía de cero, sino que era un libro que en gran medida estaba ya escrito, o sea, eran en gran medida, los contenidos estaban en las clases que había dado en distintas partes del mundo, pero también a partir de los comentarios que habían recibido las propias clases, con lo cual de alguna forma podríamos decir que los contenidos estaban validados, ¿no? De hecho, hay una última parte en donde se responde a ciertas cuestiones y críticas que se hacen a la filosofía aplicada o ciertas preguntas que se hacen y entonces respondo, pero esas preguntas no me las invento yo, sino que directamente parten desde ahí. La idea un poco del libro parte, yo creo que en primer lugar, de ese espíritu de poner por escrito qué es esta disciplina de filosofía aplicada, y la segunda efectivamente es de poner al servicio de la ciudadanía algo que la filosofía está demandando desde hace ya años, que es desarrollar el pensamiento crítico, pero también otras habilidades filosóficas. De tal forma que pretendía ser un libro de la academia, pero no solo para académicos, sino un libro también para gente que no están dentro de la academia, pero que tienen intención de desarrollar habilidades filosóficas, como pensamiento crítico, pero también capacidades para ver más profundamente, para darse cuenta de los sesgos o de los marcos ideológicos en los cuales ellos están, para, desde el pensamiento estoico, gobernar sus propias pasiones, es decir, gobernar sobre las emociones que hacen que terminemos siendo dependiendo de ello, tener capacidad para desarrollar acciones comunicativas, como dirá Habermas, ¿vale? Hablo de aplicada y no hablo de práctica, por filosofía práctica en nuestro país, en España, es la ética y la filosofía política, por eso me refiero a filosofía aplicada. Y esta idea tampoco es tremendamente revolucionaria, sino que, por ejemplo, es lo que hacían los estoicos, ¿no? De hecho, para un filósofo estoico, el filósofo no era alguien que tenía muchos contenidos, sino que era alguien que se había transformado a sí mismo porque se había entrenado en una serie de ejercicios. Por ejemplo, la diacrisis, la prosoqué, la premeditatio malorum, una serie de ejercicios, y entonces tenían que conocer una teoría, pero en realidad el filósofo era alguien que vivía de una forma específica, que sabía tomarse la vida con filosofía, ¿no? Como decimos aquí en España, yo creo que en muchos países iberoamericanos también.
Y tomarse la vida con filosofía es que ante un golpe de la existencia uno pueda reaccionar con una suerte de tranquilidad, de calma, precisamente porque se ha entrenado en esa línea. Y bueno, y el libro este pues lo que pretende de facto es incidir en esta serie de temas que, como digo, a nivel académico pues están un poco menos desarrollados, aunque es verdad que a medida que están pasando los años pues están sucediendo cuestiones y están cambiando, ¿no? Ahora mismo pues ahora mismo en unos meses se defenderá una tesis nueva en Italia sobre estos temas. Yo estoy ahora mismo dirigiendo 7 tesis doctorales en distintas partes del mundo, en Argentina, con la profesora Susana Violante, quien le agradezco que ande por aquí. Estamos dirigiendo una, pero en México también pues estamos dirigiendo un par de ellas. En fin, lo que pretendemos es, por una parte, abrir esto, bueno, o desarrollar esto a nivel académico, y por otra parte, pues darle la posibilidad a no filósofos, a gente que no han estudiado filosofía, a que puedan tener la posibilidad de disfrutar de estos talleres, y a los filósofos y a las filósofas a que tengan la posibilidad a insertarse en otro tipo de ámbitos sociales en donde habitualmente no han estado insertos, sin que eso obste para que sigan, ¿no?, allí donde de facto están yendo. Muy bien. Pues la primera parte del libro, el libro tiene 3 partes que se titulan las filosofías aplicadas, la segunda, dimensiones experienciales de la filosofía aplicada, y la tercera, discurso, alegatos contra la filosofía aplicada. Ya apuntabas tú antes que eso de hecho es que da mucho juego, ¿no? Para entender qué es la filosofía aplicada es entender desde dónde se cuestiona cuál es su objeto, ¿no?, de ser y objeto de estudio. Entonces, en la primera parte tú apuntas que su objeto es precisamente la justificación de decisiones éticas individuales, ¿no? Me gustaría que desarrolles un poquito más esta idea, este concepto, que pone el énfasis en ofrecer al individuo, a todos nosotros en realidad, herramientas filosóficas para gestionar los dilemas éticos, aprender a tomar las decisiones ponderando y valorando pues las causas y las consecuencias, ¿no? Entonces, me gustaría que pues, si puedes desarrollar un poco esta idea, puede servir bastante bien de ejemplo de la esencia del libro. Sí, de hecho yo creo que es algo interesante también por Plácido Valdés, por la trayectoria que tenéis en éticas animales y bueno, y otros libros. Tampoco quiero hablar de la competencia de mi libro, pero bueno, no es competencia porque es Plácido Valdés, ¿no? Claro. Pero otros libros como que tenéis precisamente sobre el tema de ética animal, que creo que es crucial en el mundo en el cual estamos nosotros viviendo, ¿no? Con Peter Singer también estuve yo un tiempo en Princeton y estuvimos un poco trabajando en esa línea. Pero lo que nosotros nos planteamos es, dentro de filosofía aplicada, no darle la solución ya prefabricada a la ciudadanía, a las personas, sino darle, como tú estás diciendo, Marco, darles estas herramientas para que sean ellos y ellas los que piensen por ellos mismos. En ese sentido, pues claro, dentro de un dilema ético, uno, si realmente es él el que va a tomar la decisión por sí mismo y no la va a tomar vicariamente, secundariamente de otra persona, dándosela, lo cual tampoco está mal, ¿no?, que un especialista nos diga cómo nos tenemos que comportar. Pero la idea, también como decía Michel Foucault, es que seamos nosotros los que construyamos un poco nuestro propio camino en ese sentido para resolver un dilema ético. No me escapo de la pregunta. Nosotros, por ejemplo, tenemos que clarificar muy bien los conceptos con los cuales estamos trabajando. Y claro, eso no es algo que se pueda hacer sin tener un entrenamiento, un conocimiento y un entrenamiento previo de qué es un buen concepto y de qué es un mal concepto. A la hora de tomar una resolución, tenemos que justificar nuestra solución. Es decir, ¿qué voy a hacer? La conclusión, pero ¿por qué voy a hacer esa guía? Y además, normalmente en un dilema ético tenemos varias opciones, con lo cual tenemos que comparar un argumento con otro argumento. El problema es, bueno, ¿y cómo sé yo que un criterio para seleccionar un argumento es mejor que otro criterio? Lo que nosotros, por ejemplo, intentamos hacer un poco es también, en ese sentido, ese pensamiento, o volviendo a filosofía para niños, que antes hacía referencia. Bueno, filosofía para niños es una disciplina que no es solo para niños, como podemos pensar, sino que es una disciplina que abarca y forma inclusive a personas hasta 18 años, inclusive se ha implementado en ámbitos con adultos. Pero volviendo a filosofía para niños, pues hay habilidades como, por ejemplo, desarrollar una inferencia, que es generar una buena inferencia, que es desarrollar un buen pensamiento analógico, que es una buena analogía. Si yo, por ejemplo, digo, se están dando las condiciones, no, vamos a acabar en una tercera guerra mundial
¿vale? Vamos a tocar madera, esperemos que no, porque las condiciones que estamos teniendo son las mismas que la Segunda Guerra Mundial en relación a lo que existe en Rusia, ¿vale? Un argumento que se está utilizando hoy. La cuestión es, ¿eso es cierto o no es cierto? Claro, aquí lo que hay es un argumento analógico. Y para eso habría que valorar, primero, las condiciones de en aquel momento, las condiciones de este momento. Segundo, si esas condiciones son comparables. Tercero, si esas condiciones que estamos pensando que llevaron a la Segunda Guerra Mundial son esas las que lo llevaron y no son otras las que lo llevaron. Es decir, toda una tramoya, toda una estructura conceptual, ¿vale? Que nosotros inclusive las podemos enseñar teóricamente, pero la cuestión no es solo enseñarla teóricamente, es ponernos en funcionamiento. Es hacer, por ejemplo, un taller de dilemas éticos, si queremos, y llevar a esos talleres dilemas éticos y ponernos a analizar con el grupo a ver cómo ellos están analizando. Y si, por ejemplo, sus conceptos son muy limitados, muy restringidos, ayudarles a que vean otros conceptos. Si sus conceptos, por ejemplo, de facto, están configurados por un marco ideológico determinado, cuestionar para que se den cuenta de que dentro de otros marcos se podría pensar de otra forma. Entonces, claro, esto es lo útil de la filosofía aplicada en relación a dilemas éticos, que nos ayuda a que nosotros nos hagamos autónomos para decidir por nosotros y por nosotras mismas. Y ahí yo creo que es donde tiene gran potencia la filosofía y es lo que estamos viendo dentro de las prisiones, dentro de los trabajos que hacemos con niños en distintas partes del mundo, y creo que es la gran potencia, ¿no? o una de las grandes potencias que tiene la filosofía. ¿Y consideras que sea un requisito fundamental haber estudiado filosofía para ejercer la filosofía aplicada experiencial? ¿En qué medida en tus talleres solo trabaja gente que ha estudiado filosofía o se puede incorporar también gente que venga de otras disciplinas? A lo mejor precisamente con este libro como, no digo manual porque nunca lo he visto así, pero sí como precisamente un libro de referencia para entender de dónde partimos y hacia dónde vamos. A ver, hay dos tipos de personas. Primero estarían los que acudirían a un taller filosófico y luego estarían los que haríamos los talleres filosóficos. El que puede acudir a un taller filosófico no necesita tener ningún conocimiento filosófico. Igual que cuando un alumno de cuarto de ESO o de primero y segundo de bachillerato, y ya digo, aquí hago una llamada a nuestros políticos por si hay alguno que nos está llamando, la necesidad que hay de la filosofía. Fijaros, no solo en cuarto de ESO, sino inclusive antes, en filosofía para niños. Es crucial que los niños también desarrollen estas capacidades, no solo a partir de cuarto de ESO, si queremos sociedades democráticas con niños y con personas que puedan desarrollarse. Pero bueno, primero tendríamos ese grupo de las personas que participan en los talleres que no necesitan esos conocimientos filosóficos, sino que precisamente en los talleres vamos a intentar que ellos afinen sus propias habilidades filosóficas. Por lo tanto, cualquier persona en principio podría ir a estos talleres filosóficos. Luego está la segunda parte. ¿Quién pueden impartir los talleres filosóficos? Aquí hay dos cuestiones. En principio nosotros podemos formar a gente que no han estudiado filosofía para hacer talleres filosóficos. Pero esta formación no puede ser una formación poco rigurosa, poco seria, sino que tiene que ser una formación en donde mínimo estemos una serie de meses para formar en un tipo determinado de talleres filosóficos. O sea, puede haber gente que no han estudiado filosofía, pero que después de una formación de 7, 8 meses, ¿vale? Teórico-práctica, puedan hacer estos talleres de filosofía aplicada. Es decir, en ese sentido, no habría ningún tipo de problemas de que ellos hicieran los talleres de filosofía aplicada, pero, por otra parte, está el tema de diseñar talleres de filosofía. Obviamente es muy complicado que una persona que no haya estudiado la carrera de filosofía o que por lo menos en su propia carrera no haya tenido un elevado componente de asignaturas de filosofía, es complicado que yo le diga, bueno, pues diseña un taller heideggeriano. Es que no sé quién es Heidegger. Diseña un taller husserliano. Que no saben quién es Husserl. Diseña un taller fenomenológico. Pues complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el diseño sí sería importante que las personas tuvieran estudios de filosofía. No necesariamente que tuvieran la carrera, pero sí algunos cursos, bastantes cursos sobre estudios de filosofía. Y en ese sentido, pues sí hace falta. No obstante, esto no quiere decir que no pueda haber no puede haber personas que hagan talleres filosóficos específicos, como por ejemplo talleres estoicos. El modelo es un poco, si queréis, por hacer la analogía con el modelo de la psicología. Es decir, si nosotros queremos hacer una consulta de psicología y queremos en 6 meses aprender a hacer una consulta de psicología, va a ser tremendamente complicado. Yo también diría, va a ser complicado que una persona en 6 meses aprenda a ser consultor filosófico, orientador filosófico. Ahora bien,
desde la perspectiva de la psicología, yo puedo hacer un curso largo sobre asertividad, que es una habilidad psicológica, y yo a partir de ese curso largo sobre asertividad podría hacer talleres sobre asertividad. Con lo cual, no puedo decir que soy psicólogo, pero sí puedo hacer talleres de asertividad. En la filosofía aplicada pasa lo mismo. Yo no podría decirle a una persona que es un filósofo aplicado que sabe hacer cualquier tipo de talleres, pero inclusive personas que no sean filósofos, si han trabajado una habilidad, si se han formado para hacer talleres de una habilidad filosófica específica, como por ejemplo talleres estoicos o talleres de apertura mental o talleres de pensamiento crítico, esa persona sí podría terminar haciendo talleres filosóficos, y en este sentido yo creo que sí, ¿no? Que el libro en gran medida es una introducción que no solo te dice que esto se puede hacer, sino que te está diciendo también cómo se pueden desarrollar esos talleres. De hecho, ahora mismo, en algunas semanas, en 3 semanas, tendremos una formación en Colombia sobre filosofía aplicada para trabajar con personas en riesgo de exclusión social. Y este verano hicimos una formación para hacer un tipo específico de talleres durante 4 meses. Y yo tenía alumnos que eran de filosofía, pero también tenía antropólogos, tenía psicólogos. Y entonces pues les di esta formación para hacer esos talleres específicos que están haciendo ahora mismo. Precisamente yo creo que uno de los objetivos que tienen esos talleres, tú lo explicas muy bien en el libro, es la autonomía, ¿no? El concepto de autonomía, formarse en ser autónomos a la hora de tomar decisiones, pero también de sacar conclusiones, es decir, de tener un criterio propio, por supuesto, con el pensamiento crítico mediante, para pues algo que tristemente está cada vez más presente en nuestra sociedad, que es evitar ser manipulados, ¿no? A mí una vez me acuerdo que me preguntaron que para qué sirve estudiar filosofía, y en ese momento lo primero que se me vino a la cabeza es una respuesta que luego con los años la he ido madurando, digo, la mantengo. Pues la filosofía sirve, entre otras cosas, para que no te manipulen, para que no te engañen, para darte ciertas capacidades para detectar cuando alguien está, pues eso, utilizando cierto tipo de argumentación para, como decimos, pues llevarte al huerto, ¿no? Por ejemplo, una frase hecha, o para ponerte contra la espada y la pared, o etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados, no solamente al encender un medio de comunicación o asistir a una clase de filosofía, sino en una conversación de barra de bar o familiar, ¿no? La manipulación está presente porque todos, digamos, tenemos intereses muchas veces proyectados sobre el mundo, sobre las personas que nos rodean, y entonces la filosofía, pues yo creo que una de las cosas más interesantes de las personas que se forman en ella es que rápidamente adquieren la capacidad de detectar cuando hay, frente a la exposición de unos argumentos, cuando hay una intención de manipulación, ¿no? Porque se están cometiendo falacias o, bueno, en fin, ciertos argumentos que están mal construidos o mal ejecutados. Hay una frase que tú dices en el libro que me gusta mucho también, que dice: la teoría, hablando un poco de esta distinción entre filosofía teórico-práctica y filosofía aplicada. Dices, la teoría es necesaria, por supuesto, pero no suficiente. Es decir, una filosofía aplicada sin una teoría práctica es ciega, pero una filosofía teórico-práctica sin una filosofía aplicada es vana. Ese concepto de banalidad me gustaría también que lo expliques un poco, a qué te refieres, en fin, un poco lo que pretendes con esa idea. Sí, como digo, en realidad este libro pues, se escribe a lo largo casi de décadas, ¿no? Y esa frase surgió en el 2007, en un congreso en el 4º Congreso Nacional de Portugal de Orientación Filosófica en Oporto, y yo un poco acababa parafraseando a Kant. Quien lo haya escuchado, no sé si habrá escuchado a Kant, pero vamos, un parafraseo un poco de los conceptos sin intuiciones y las intuiciones sin conceptos, ¿no? Va un poco por ahí. Y efectivamente, lo que planteamos en filosofía aplicada es que, desde mi perspectiva, o desde la perspectiva de filosofía aplicada, una filosofía teórica sin la aplicación no es suficiente si entendemos por filosofía una disciplina que intenta transformar, cambiar y sobre todo que es un proyecto vital y no son simplemente un conjunto de conocimientos
que yo tengo y que en algunas ocasiones inclusive lo utilizo para fardar, permitidme la expresión, para fardar de que soy más listo que otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la filosofía pues tiene una incidencia y sobre todo que hay una necesidad de las sociedades de filosofía y de la filosofía de la propia sociedad, que creo que es un juego de ambas cuestiones. Pero antes de entrar en eso, efectivamente, cuando nos preguntan, es la típica pregunta que le hacen a los estudiantes, bueno, ¿y para qué sirve la filosofía? Yo no me di cuenta nunca nunca. Yo hace un tiempo que me di cuenta de que probablemente deberíamos de responder a esa pregunta con una pregunta en donde demos un paso atrás, que es, ¿por qué me haces esa pregunta? Porque cuando nos preguntan para qué sirve la filosofía, detrás de esa pregunta hay una asunción que es, o una presuposición, que es que si algo no sirve para algo, no merece la pena. Y la pregunta es, ¿y te has dado cuenta de que me has hecho esa pregunta? ¿Y por qué me estás haciendo esa pregunta? ¿Me la haces tú o es el marco ideológico en el cual tú estás, al cual le interesa que haya una vinculación entre servir y merecer la pena? Y si a ese marco ideológico le interesa que haya una relación entre servir y merecer la pena, ¿por qué? Porque claro, aquí podemos hacer todas las interpretaciones de que vivimos en una sociedad capitalista en donde todo aquello que no sirva para algo no merece la pena. Pero a lo mejor en muchas ocasiones precisamente lo que merece la pena es lo que no sirve para nada. Por ejemplo, ¿para qué sirve una tarde en donde yo estoy con mi pareja y donde se nos pasa el tiempo volando? ¿Eso sirve para algo? Yo no, a lo mejor no sirve para nada, pero yo reto a cualquier persona que nos esté escuchando que en su vida no tenga una tarde con una persona a la que quiere, a ver qué le pasa. Y a lo mejor es tremendamente inútil. Bueno, pues a ver qué te pasa precisamente con eso. Yo reto, y esto es un reto porque a mí me pasa en consulta, a las personas que dicen, no, yo en mi vida lo único que voy a hacer son aquellas acciones que me renten algo, aquello en donde me den puntos, ¿vale? Aquello donde tenga puntos para conseguir un trabajo, allí donde me paguen. Si no me pagan, yo no voy, ¿vale? Tener una visión pragmática. Yo solo desafío a estas personas a que vivan así durante una serie de años y nada, le daré la tarjeta de algún orientador filosófico para que luego lleguen allí. Porque lo que pasa es que precisamente en estos momentos de inutilidad, es donde en muchas ocasiones se está gestando lo que quizás no es lo urgente, pero sí es lo importante dentro de la propia existencia. Son las humanidades, ¿no? ¿Para qué sirven las humanidades? Pues la respuesta es para ser humanos. ¿Y para qué sirve ser humano? Para ser humano. Pero la pregunta es, ¿y en una sociedad donde no haya humanidades, qué es lo que pasa? Yo creo que por ahí tendríamos un poco la cuestión. Y el tema de la manipulación, pues efectivamente, es que las propias preguntas son preguntas ya manipuladas. ¿Para qué sirve la filosofía? Yo preguntaría, bueno, ¿y por qué te has hecho esa pregunta? ¿Te la haces tú? ¿O no te has dado cuenta de que hay gente que hacen esa pregunta y te utilizan a ti instrumentalmente para que haya un efecto dentro de la sociedad? Que me da igual si al final te están instrumentalizando, pero yo te estoy intentando ayudar a que seas autónomo, que es por donde empezabas, Marco. Bueno, sea autónomo y sé consciente de por qué esa pregunta a ti te parece que es interesante. Entonces, independientemente, ¿para qué sirve? Independientemente, yo creo que la filosofía, más que tener un resultado instrumental que sirva para algo, la filosofía tiene resultados prácticos. Y eso sí es cierto. Y los resultados prácticos es lo que comentaba, ¿no? En nuestros estudios lo que estamos viendo es que, uno, la filosofía consigue una mayor apertura mental. Dos, la filosofía consigue, en los talleres que estamos haciendo, una mayor regulación emocional, si lo queremos decir desde la perspectiva psicológica, o gobierno de las pasiones. O sea que yo no me veo desbordado en determinadas situaciones. La filosofía sirve para mejorar las acciones comunicativas frente a las instrumentales. Es decir, que yo descubro que hay varios tipos de comunicarse con las personas y que uno es donde yo quedo a tomar café con las personas sin ningún tipo de utilidad. Entonces, nosotros sí estamos viendo resultados. El problema es, y cuando nosotros trabajamos en talleres, hay mucha gente que se sorprende y dicen, yo es que pensaba que la filosofía no servía para nada, lo dicen, no podía servirme, están pensando a mí para nada, o sea, no podría ser interesante para mí, pero estoy viendo que yo mismo necesito la filosofía, no necesitamos menos, necesitamos más filosofía. Me acuerdo en una presentación que el director de la oficina de cooperación de aquí de Sevilla decía, Pepe, yo es que soy psicólogo, yo pensaba que, bueno, que esto de la filosofía era una cosa que hacíais los filósofos, las filósofas entre vosotros,
pero claro, yo no sabía que esto podía ayudar a chavales que están en prisión, a personas que a hombres que han pegado a sus mujeres. Y claro, decía, es que no se hace, no haga falta, es que necesitamos más filosofía, Pepe, en la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Y la experiencia nuestra con filosofía aplicada ha sido esa. No obstante, y acabó que si no te di la ponencia, pero no obstante, sí es verdad que también ha habido, y hay, ¿no?, mucha filosofía hecha por filósofos, por filósofas y para filósofos. Es decir, que solo tiene interés dentro de los propios filósofos. No es que yo diga que esa filosofía no sea útil, porque puede alimentar la filosofía aplicada, pero obviamente alguien que no es invitado a la fiesta de la filosofía, pues se siente desplazado. Y claro, pues yo lo entiendo que al final, en un momento dado, inclusive esas propias gente que a lo mejor están en situaciones de poder, digan, bueno, pues si me habéis expulsado y me estáis diciendo que la filosofía es algo que hacéis solo entre vosotras, entre vosotras las personas filósofas, porque entonces me pides ahora que se implante dentro de la sociedad. Yo creo que filosofía aplicada es algo que nos puede ayudar a explicar a no filósofos ni filósofas la necesidad y hacerlo desde la práctica, ¿no? Volviendo al tema que mencionabas de la necesidad de las humanidades, el por qué más filosofía, me venía a la mente un título y un autor que tú también mencionas, por supuesto, que os acordaréis que hace pues ya bastantes años, yo creo que posiblemente 25 años por ahí, hubo un fenómeno editorial a nivel mundial que fue un bestseller, yo creo que en muchos países, no solamente aquí, que fue Más Platón y menos Prozac. Entonces, es un libro que arrasó en cuanto a cifras de ventas, en lo que llamamos en el mundo editorial la no ficción, pero al mismo tiempo, digamos que recibió una aceptación muy cuestionada desde el ámbito filosófico. Entonces, me consta, porque tú lo comentas, que tú conociste a Lou Marinov, que es le conoces, vaya, está vivo, al autor de esta obra, y este libro sentó unos precedentes muy interesantes, más allá de la posible salida profesional de la filosofía, ¿no? que se hablaba en aquel momento un poco, pues como tú apuntabas, así de pasada antes, que si la filosofía puede reemplazar a la psicología en consultas, bien sea pues a nivel personal, grupal o incluso en el mundo de la empresa, porque se abre un abanico ahí muy, muy, muy interesante para que gente con formación filosófica forme parte de esa habilitación o esa formación de futuros profesionales. Pero más allá de eso, centrándonos en el individuo, el énfasis de aquella obra era pues cómo una sociedad medicalizada norteamericana que cada vez que se enfrentaba a un problema irresoluble y eso le generaba cierta ansiedad, pues acababa siendo diagnosticado y recetado para tomar Prozac, un antidepresivo u otro tipo de medicamentos, ¿no? El autor, digamos, que defendía que muchos de esos problemas no tenían que ver con una enfermedad mental, ni mucho menos, sino la falta de herramientas, la falta a lo mejor de ciertas reflexiones, ciertas lecturas acompañadas de reflexiones, guiadas, en el mejor de los casos, por una persona experta en filosofía aplicada, que pudiera pues, ayudar a mucha gente que estaba acudiendo al mundo farmacológico cuando en realidad lo que tenía que acudir era a una librería de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender, pero ya que tú conoces personalmente al autor, pues ¿qué ha ocurrido en esos 20, 25 años desde entonces y cómo ha ido la comunidad filosófica? Vamos a hablar del caso español o hispanohablante. Si tú crees que ha cambiado la opinión de la gente frente a esta nueva disciplina o ya no tan nueva, si ha cambiado para bien o ha cambiado para mal. Y esto me da paso a comentarte también, si quieres hilarlo, como decíamos antes, cuáles son los principales alegatos que recibe la filosofía aplicada y por qué, como decíamos, esos alegatos muchas veces ayudan a entender precisamente qué es la filosofía aplicada.
Vale. Dos cuestiones. La primera, efectivamente, hay algo en los propios filósofos con poder que se ven repitiendo no solo con Marinov, sino parece ser que con todo aquel filósofo, filósofa que tiene éxito. Es decir, con Sabater, ¿vale? Fernando Sabater, bueno, sí, Sabater está muy bien en la academia, pero dicen, bueno, pero es una filosofía como de segundo nivel y tal, eso sí, bestseller. Resulta que surge un autor como Zizek y vende, en Metalibrería se hartará de vender igual que en el resto de las librerías, pero claro, pero hombre, pero Zizek en realidad no es un buen filósofo porque al fin y al cabo lo que está haciendo es un marxismo adaptado, pero tampoco es original y dicen que, bueno, que tampoco a nivel introduce algunas cuestiones de psicoanálisis, pero no es un buen psicoanálisis, porque tal. Resulta que luego surge Han, el coreano, Byung-Jung Han, y vende muchísimo, pero claro, luego aparecen una serie de críticas y demás y dicen, bueno, pero Han no está siendo una persona profunda, los libritos son cortitos, lo que está diciendo ya todo lo dijo Heidegger, ¿vale? Y curiosamente, uno detrás de otro, cada vez que hay un bestseller filosófico, para el mundo, la introducción de la filosofía viene muy bien porque de pronto hay gente que nunca leyeron filosofía y que de pronto, gracias a Marinov o a Sabater, se meten en estos campos, pero parece ser que a nivel académico se devalúan estos autores, nos devaluamos estos autores, ¿vale? No sé exactamente qué es lo que pasa por la academia, no sé qué es lo que pasa por nuestras mentes. Quizás es porque en determinados momentos, como le pasó a Marinov, está escribiendo libros que van para un público y no es el público que lo está leyendo el que lo debería de leer. Yo siempre de Marinov digo, al que ha leído más Platón y menos Prozac, que lea Philosophical Practice, que es un libro que no va dirigido a gran público, sino que es un libro que va dirigido a otro tipo de público. Entonces, efectivamente, pues surge en esta línea. Y filosofía aplicada, yendo a la última pregunta, aunque no me saltaré la segunda, pues se da una de las críticas precisamente es esta, ¿no? Que de alguna forma bajamos a la agora pública en lugar de esperar que la agora pública suba allí donde nosotros estamos. Es decir, yo creo que hay un conjunto de filósofos y filósofas, no todos, que, bueno, a mí me lo han llegado a decir, ¿no? Profesores, que bueno, que el problema quizás en la universidad es que quizás estamos bajando demasiado del pedestal y que lo que tendríamos que hacer es que el alumno suba a donde nosotros estamos y si no consigue llegar es su problema. Bueno, en filosofía aplicada nosotros decimos, bueno, no lo decimos nosotros, en filosofía se dice que la filosofía nació en la calle. Sócrates hizo que la filosofía naciera en el ágora y no estaba hablando de conceptos como epistemología, metafísica, la cuaternidad del ser, cuidado, conceptos que son muy necesarios, ¿vale? Pero al principio no iba utilizando estos conceptos. Quizás luego cuando se iba metiendo, se metían otros conceptos más complicados. Pero Sócrates no, Sócrates hablaba con la gente andando por la calle peripatéticamente, espero que no patéticamente, pero sí peripatéticamente en muchas ocasiones, y les preguntaba cuestiones que ellos estaban viviendo. Oye, tú que eres un guerrero y tal, pero ¿tú sabes qué es la justicia? Y empezaba a hacerle preguntas. Y no empezaba con cuestiones mucho más profundas, sino que a partir de esa significatividad de lo que estaban viviendo la gente, poco a poco los ayudaba a que ellos fueran mucho más profundos a través de preguntas. ¿Vale? Filosofía aplicada lo que pretende es precisamente eso. Sí, nosotros bajamos a la calle. Yo bajo a una prisión. A mí me dicen, Pepe, ¿y tú que eres profesor titular? ¿Qué haces yendo a una prisión? ¿Tú sabes lo que es una prisión? Y más en una prisión en Iberoamérica. Y yo siempre lo digo, pues yo estoy en prisión precisamente porque es allí donde hace falta la filosofía y donde la filosofía no suele ir. Porque dar clase en una universidad, dar filosofía en una universidad es tremendamente necesario. Pero allí la filosofía se da por hecho, el pensamiento crítico se da por hecho y si no es de una forma, a un mayor nivel o a un menor nivel, todo el mundo va a estudiar algo de pensamiento crítico. Pero en una prisión es donde nadie se atreve a entrar precisamente allí. Entonces yo creo que ahí es donde está el desafío de la propia filosofía, precisamente por llegar a estos otros contextos y además por una segunda razón, que se me olvidó antes comentarlo, y es, no solo es que la filosofía intente ayudar a quien esté en una prisión, sino que la filosofía necesita la prisión. No solo es que la prisión necesita la filosofía, no solo es que las personas en riesgo de exclusión social necesitan a la filosofía, es que nosotros, las personas filósofas, los y las filósofas, necesitamos que aquellos que no están dentro del contexto filosófico nos traigan su propio discurso. ¿Por qué?
Porque en muchas ocasiones la filosofía, o en algunas ocasiones, se ha convertido en un discurso dentro de un grupo determinado, dentro del propio círculo de la propia secta, y eso nos ha incapacitado para ver cierto tipo de contenidos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un taller en prisión sobre el tema de la libertad, la riqueza que puede obtener la filosofía de escuchar los discursos de una persona que lleva 20 años en prisión es algo que la propia filosofía necesita. Os pongo el ejemplo con el tema de la mujer. Por supuesto, cuando la mujer entró dentro del ámbito de la filosofía, es decir, cuando los hombres dejamos de hablar por las mujeres y empezaron a ver María Zambrano, Martha Nussbaum, Judith Butler, por supuesto que ganaron las mujeres, pero es que ganó la filosofía entera. ¿Por qué? Porque el concepto de filosofía se amplió. Se hizo otro tipo de filosofía, se está haciendo otro tipo de filosofía. Por lo tanto, la filosofía ganó en términos generales. Cuando las filosofías africanas, los autores y las autoras africanas empiezan a hacer sus propios discursos y a publicar libros de su filosofía, nuestra propia filosofía aumenta y mejora. Si nosotros metemos dentro del discurso de la filosofía a presos, a niños, filosofía para niños, nosotros necesitamos a los niños dentro de la filosofía, porque el contexto, la experiencia que viven los niños hace que ellos tengan unos modos de reflexionar y unos contenidos que nosotros ya no tenemos. Por lo tanto, si nosotros los integramos y los escuchamos, la propia filosofía va a ampliarse. Claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Por qué? Porque tú me dices, entonces, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos a un preso y que diga lo que quiera decir? No. Sino que a través de los talleres nosotros los dotamos de herramientas filosóficas para que luego esos contenidos que nosotros no podemos tener porque hemos vivido en otros contextos se incluyan dentro de la propia filosofía. El juego de filosofía aplicada es ese. Yo, en alguna otra ocasión, tú me lo has escuchado, Marcos, decía y comentaba lo bonito que sería hacer una tesis doctoral por presos. Y mucha gente me pueden decir, pero hombre, pero para hacer una tesis doctoral necesitamos herramientas académicas y un preso no las tiene y necesita años en tener eso. Sí, pero fijaros estos dos escenarios. Primer escenario, una tesis doctoral sobre el concepto de libertad en Sartre, hecho por el tradicional alumno de filosofía, que ha tenido sus 4 o 5 años del grado, de la licenciatura, y sus 4 o 5 años de doctorado. Primera tesis doctoral, la tradicional. Segundo escenario, una tesis doctoral de alguien que ha estado en la licenciatura de filosofía y luego se plantea hacer una tesis doctoral sobre el concepto de libertad a través de talleres filosóficos. Es decir, esta persona, sus 5 años de tesis doctoral, estudia el concepto de libertad en Sartre y otra serie de autores, pero hace talleres filosóficos sobre el concepto de libertad dentro de prisión. Y a partir del saber que obtiene de la gente que están hablando, de los presos y presas, de los privados y privadas de libertad que están hablando en prisión, genera su propia tesis doctoral. Fijaros qué significaría esto. Lo que significaría es que tendríamos dentro de la academia una tesis doctoral escrita por privados y privadas de libertad sobre el concepto de libertad en Sartre. Y no escrita por alguien que, bueno, que nunca ha estado en una prisión, que ha estudiado durante 5 años de una clase media, media alta, pero claro, la riqueza de lo que significaría una tesis sobre el concepto de libertad en Sartre, escritas por privados y privadas de libertad, es algo que nosotros hoy no tenemos. Y que, por ejemplo, la propia filosofía aplicada pues nos podría ofrecer. Y no sé si continúo, Marcos, respecto a los alegatos. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Me gustaría también que comentaras algo acerca de un interés que compartimos, que es las filosofías prehispánicas o indígenas, porque tú lo comentas en el libro, el eurocentrismo, la prepotencia del pensamiento europeo está muy latente en el mundo académico. No se presta ninguna atención a posibles filósofos o filósofas que procedan de un mundo no académico y mucho menos si ese mundo no académico no es europeo. Es muy sorprendente como a día de hoy seguimos arrastrando ese lastre que nos impide pues ya no solo entender, sino poner interés en qué se está haciendo en Argentina, en Chile, en Bolivia, El Salvador, México. Es como si, ¿qué nos van a decir que no sepamos ya? ¿No? Eso es, para mi punto de vista como editor, es asombroso, ¿no? Porque lo veo constantemente en los comentarios, ¿no? de muchos autores, tristemente, a veces lectores también, que
no se pueden imaginar que en estos países haya temas, disciplinas que estén mucho más avanzadas o desarrolladas que aquí en España, bien sea por sus vínculos con otros países. En el caso de México está muy claro con Estados Unidos, hay un intercambio académico impresionante que no hay aquí ni de lejos, pero también porque han prestado especial atención a sus pueblos originarios, como muchas veces los llaman, donde recordemos que, por ejemplo, en el caso de México hay cerca de 60 lenguas cooficiales, hablamos de muchas culturas milenarias, por ejemplo, sin ir más lejos, los olmecas, creo que datan en torno a 7.000 o 8.000 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, como se quiere decir, y a veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando pensamos en Grecia y estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo, y como mucho, bueno, que es algo se hizo en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, pero eso no sé yo si era filosofía, como mucho era religión, como también menospreciando, ¿no?, la filosofía de la religión, que es un campo interesantísimo. Pero bueno, no me quiero enrollar, prefiero que lo expliques tú, que lo haces muy bien. ¿Qué has descubierto en estas filosofías prehispánicas? Muchas veces con testimonios escritos, con libros que han conservado ese legado, ese pensamiento. Otras veces son culturas orales no exentas de pensamiento crítico, donde por supuesto que tienen una evolución y un interés en su cultura, en el conocimiento, en la propia ciencia, y que se están nutriendo esa filosofía sin que Occidente, mal llamado Occidente, o mucho peor llamado Primer Mundo, se esté dando cuenta de qué es lo que se está haciendo en estos contextos. Me gustaría un poco, si puedes contarnos tu experiencia y qué has descubierto o cómo has vivido ese intercambio desde la filosofía aplicada con este tipo de, vamos a llamarlo, otras filosofías. Pues sí, efectivamente, yo es un tema que me llama mucho la atención, sobre todo porque he tenido la suerte de viajar mucho a Iberoamérica, pero bueno, también es verdad que en otros contextos, por ejemplo en Estados Unidos, como tampoco se mencionan, o en Japón, las culturas, en fin, también falta mucho, pero efectivamente es un tema que me parece crucial. Y simplemente, para empezar, un breve experimento mental. Pensad un poco, el día 8 de marzo tuvimos el Día de la Mujer, donde se estuvo trabajando filosofía de mujeres, filosofía feminista y de otro tipo. Pensad un poco en a quién os mencionaban. Judith Butler, María Zambrano, Simone Weil, y pensad un poco en qué faltaba. Primero lo que faltaba es color. ¿Cuántas filósofas de color, cuántas filósofas negras se mencionaban? ¿Dónde están? ¿No? Yo es un poco lo que le desafío un poco a la gente que están trabajando en feminismo, aunque es verdad que yo también intento meterme por esos campos, pero normalmente cuando se mencionan a mujeres son o mujeres de Europa o mujeres de Iberoamérica cuyo pensamiento es eurocéntrico. Donna Haraway, Rosy Braidotti, es decir, pero ¿qué pasa con Angela Davis? ¿Alguien sabe quién es Angela Davis primero? Con el feminismo en los últimos años se ha metido. Pero ¿quién más? ¿Quién más hay? ¿Qué otra mujer de color hay? ¿Qué filósofa africana conocemos? ¿Qué filósofa, yo qué sé, qué filósofo tojolabal conocemos? Inclusive, más interesante, cuando nosotros vamos a los pueblos originarios, ¿vale? Se hablan de los informantes. De modo que si yo hablo de Kant, hablo de Kant. Pero si yo voy a ver cuál es la filosofía de los tojolabales, aparece, pues el informante 1 me dijo tal. O si voy a ver cuál es la filosofía náhuatl, el informante 2 me dice tal. Ahora, eso sí, Fray Bernardino de Sahagún es Fray San Bernardino de Sahagún. Claro, esto de los informantes, ¿dónde están los hombres y las mujeres? Inclusive cuando aparecen las mujeres de una comunidad. Pero fijaros, la individualidad de la mujer se disuelve dentro de la propia comunidad. No, yo quiero saber quién es esta mujer y que aparezca de alguna forma esta mujer. Entonces, en ese sentido, creo que primero hay que plantearse, yo creo que aquí hay un gran desafío, ver cómo es posible que estas mujeres tengan su propia voz. Hay un libro, precisamente en Plaza y Valdés, Diario de un tojolabal, donde Carlos Lenkendorf lo que hizo fue, con los diarios de un chico de 17, 20, 21, no, con 21 años creo que falleció, pues se publicaron los diarios. Yo creo que eso es visibilizar, pero creo que hay mucho
muchos grupos de mujeres y de otros colectivos que hay que visibilizar. En relación a filosofía aplicada experiencial, precisamente en esta línea, nosotros empezamos a hacer talleres, no voy a entrar en la diferencia entre pensamiento y filosofía, pero bueno, de pensamiento tojolabal. Los tojolabal es una comunidad que está en el sur de México. Y además es tremendamente interesante porque el concepto básico de ellos es el concepto de nosotros frente al concepto de yo. Algo que a mí siempre me habían hablado de Japón. Me decían siempre, es que en Japón hay una filosofía que no parte del yo, sino que parte del nosotros. Nunca me explicaban específicamente qué era, pero nos teníamos que ir a Japón. Y resulta que cuando llego a México, hay una comunidad que su segunda lengua es el español, que están en México y que tienen esa línea, o sea, esa filosofía, y que además tienen una filosofía, bueno, o un pensamiento que integra una filosofía del lenguaje, una filosofía estética, una ética. O sea, todo lo que sería la trabazón de la filosofía que nosotros entendemos, ellos lo tienen dentro de su propia concepción. Bueno, yo empecé a estudiarla, me empezó a interesar. Yo no iba a México a estudiar estas cosas, pero bueno, ya que estaba por allí, pues iba a museos, empecé a conocerlo y tuve la suerte de darme cuenta de que se podrían generar filosofías, que por ahí tenemos algo pendiente, pero vamos a esperar poquito a poco los libros que vayan saliendo poquito a poco, pero algún libro precisamente de filosofía tojolabal o, por ejemplo, yo estuve también en Brasil, de filosofía Yanomami, que pasa lo mismo, es una comunidad que tienen sus propias epistemologías, sus propias éticas, sus propias antropologías, y son muy desconocidas, o por ejemplo, filosofías mapuche, una comunidad que está entre Argentina, Chile, que también es muy olvidada al punto de que cuando uno quiere estudiar a los mapuches, resulta que por ahí hay un librito que se llama Filosofía Mapuche, muy básico, no es una filosofía mapuche, pero tampoco hay mucho más. Entonces, yo creo que no es hacerle un favor a ellos cuando los estudiamos, sino precisamente es hacernos un favor a nosotros mismos si nos implicamos a estudiarlos a ellos, o los ingas en Colombia. Y es lo que tú dices, Marcos. Yo creo que aquí también hay que preguntarse cómo es posible que tierras con una riqueza cultural tan fuerte como son las tierras sudamericanas, mesoamericanas, México, Colombia, Argentina, Perú, sin embargo, esta riqueza no está permeando dentro de nuestras aulas universitarias. ¿Qué está pasando? ¿A quién le interesa? Y sin embargo, que en nuestras aulas universitarias en los últimos años lo que sí está permeando son filosofías chinas y japonesas. Y yo siempre me digo, uy, qué curioso, los que traen las divisas son los chinos y los japoneses. Los hoteles que estamos haciendo son los chinos y los japoneses. Parece que como si fuera que aquí el que tenga la potencia económica determina inclusive la cultura en la cual nosotros estamos viviendo. Esto no es nuevo, esto Horkheimer lo decía, pero hay autores contemporáneos que también están diciendo esto. ¿Hasta qué punto nuestras clases universitarias no dependen también de una estructura capitalista en la cual nosotros estamos viviendo? Y para cambiar eso, ahora que tengo aquí profesores además muy implicados en estos temas, Susana, bueno, Delia Manzanero, Javier Gracia, que son gente que están en esa entraña de las universidades, que están haciendo trabajos fabulosos que son muy desconocidos porque se van a ir conociendo poco a poco por la potencia que están desarrollando, pero creo que parte de nuestra responsabilidad, bien sea en universidad o en los contextos en los cuales nosotros estamos viviendo, en secundaria o con nuestras propias familias, es leer lo que se están haciendo en otros contextos. Primero por una justicia, por una cuestión de justicia, de que se han estado apartando y si nosotros seguimos ignorándolo, pues simplemente por dejación de funciones o por omisión, ¿no? Que se diría, estamos pecando, por omisión de alguna forma, estamos limitando esto. Pero segundo, ya no por una cuestión ética, sino por una cuestión también de la riqueza que todos nosotros podemos obtener cuando vemos estas otras filosofías. Y además la riqueza se reconoce mucho porque al fin y al cabo Kant, Descartes, a mucha gente nos han hablado de estos filósofos, pero cuando estamos leyendo a estos otros filósofos, Copenhague, por ejemplo, de los Yanomami, que es el líder de los Yanomami, pues, y él nos está hablando, por ejemplo, de la relación con la naturaleza. Nos descubre, y acabo aquí, nos descubre, por ejemplo, cómo los Yanomami se dan cuenta del problema medioambiental que estamos viviendo, del cual, por cierto, Plácido y Valdés pues habla mucho, pero no lo están diciendo solo desde una perspectiva ética cognoscitiva, sino que los Yanomami sienten cuando ven en la ciudad a un árbol que está decaído y sienten el sufrimiento del propio árbol. La cuestión es, hemos perdido hoy esa empatía con ese árbol que está sufriendo. O sea, en las ciudades, estamos a marzo, en cuanto acaben las lluvias, todos sabéis, por lo menos en vuestras ciudades, si estáis por España, por Europa, qué es lo que va a pasar. Van a ver las grandes
rotondas van a estar llenas de nuevas flores, ¿vale? Van a dejar que se mueran hasta el verano y cuando llegue en otoño, pues pondremos otras. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una relación objetual con la propia realidad, pero nadie siente el sufrimiento de las plantas. Hemos perdido capacidades de sentir la naturaleza en la cual nosotros estamos viviendo. Si leemos a estas culturas, podemos ampliar nuestra perspectiva precisamente en esta línea. Y en filosofía aplicada yo he desarrollado talleres precisamente para intentar recuperar estas capacidades que en otro momento tuvimos. Y por ahí va también la filosofía aplicada. Sí, sí, sí. Es asombroso cómo hemos necesitado una crisis ecológica y medioambiental para empezar a prestar atención a otras culturas que llevan años, décadas o siglos advirtiendo de las consecuencias de perder ese vínculo con la naturaleza, incluyendo a las otras especies, ¿no? Que esto, bueno, daría para otro tema, otra presentación, otro libro. Yo no quiero abusar más del tiempo porque podría hacerte un montón de preguntas más. Me gustaría que la gente que nos acompaña, pues tanto presencialmente como virtualmente, que podáis hacerle preguntas al autor, a Pepe, en relación con este libro o con cualquiera de los temas que hemos hablado. Por aquí ya hay una pregunta que te voy a trasladar. ¿Cuál sería? Es que no sé si te va a escuchar. ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Hola. Hola. A ver, yo quería saber cómo es el ejemplo de un día de taller en prisión, pero no de cualquier día, del primer día. ¿Cómo recibe eso la gente? ¿Por qué se hace el taller? ¿Cómo se consigue hacer un taller en una prisión? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me No te llamo- veo, pero por lo menos te pongo nombre. Me llamo Iria. 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 Muchas gracias, Iria, por la pregunta. Lo primero que habría que preguntarse es ¿dónde está la prisión? Quiero decir, no es lo mismo una prisión en Europa que una prisión en términos generales en Latinoamérica, ¿vale? En Europa entrar en prisión, aunque pueda resultar extraño, es mucho más complicado que en Iberoamérica, porque afortunadamente las prisiones europeas están muy apoyadas socialmente y casi que nos tenemos que pelear entre nosotros porque tienen muchísimos talleres. O sea, eso sí es cierto. En Iberoamérica, que se le ofrezca allí cualquier tipo de taller, pues es más que bienvenido porque normalmente, pues, uno, o no tienen tal cantidad de talleres, o segundo, es complicado, ¿no? Meterse allí en estos talleres. ¿Cómo funciona o cómo nosotros lo hemos hecho? El tema de prisiones aquí empezó en Sevilla, un compañero nuestro, Eduardo Vergara, en el año 2007. Estuvo durante 10 años en varias prisiones en distintas partes de España. Luego retomamos nosotros, ya no solo aquí en España, sino fuera. Y normalmente en España y en Europa se entra a través de asociaciones. Asociaciones que ya están trabajando en prisiones, haciendo talleres haciendo distintos tipos de talleres, es decir, talleres de psicología, talleres de distintos ámbitos. Nosotros les presentamos el nuestro y en muchas ocasiones pues nos dicen, oye, pues sí, Pepe, veniros y haced esto, o bien a través de estas asociaciones, o bien por convenio entre universidades y prisiones. Por ejemplo, hay un programa de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con prisiones, donde puedes estudiar las carreras, pero a través de ahí pues también se puede uno entrar. En Iberoamérica, pues nosotros hemos entrado de distintas formas. Por ejemplo, en México entramos con un alumno que estaba en el último año de filosofía. Allí tienen que hacer prácticas en el último año y él se decidió a hacerlas en prisión. Lo contactamos y él pues empezó a hacer allí los talleres dentro de prisión. Luego trabajamos también con su director y un poco en ese sentido. En Brasil entramos porque estábamos trabajando con el centro claretiano, el centro universitario claretiano, una universidad pero claretiana. Ellos tenían también ya actividades dentro de prisión y entonces pues fue simplemente pues proponerle un poco por ahí por donde iba y estuvimos. En Colombia hemos empezado por culpa del COVID, que íbamos a empezar hace 2 años, pero ya finalmente hemos empezado en Colombia y fue a través de la Universidad Uniminuto, de la Corporación Universitaria Uniminuto, que también tenían actividades previamente. En muchas ocasiones son instituciones de la Iglesia, que son las que a veces son las que, bueno, que de facto son las que tienen más presencia dentro de prisiones y nos dejan un poco un hueco para entrar allí directamente. Poco a poco vamos entrando y entonces llega un momento en que entramos ya por nosotros mismos. A partir de ahí, ¿cómo se hacen los talleres? Hay también varias modalidades. Normalmente lo que se hace es una primera reunión donde se ofrecen la posibilidad de hacer los talleres, se les explican un poco a toda la gente que quieran ir, como en una
aula magna. Se les explican, bueno, pues vamos a hacer este tipo de talleres, quien esté interesado se puede apuntar, igual que si se apuntasen en otros cursos, ellos tienen varios tipos de cursos, se nos apuntan un conjunto de personas y trabajamos, en el caso de Boecio, es un proyecto largo, es el más largo que yo creo que hay a nivel internacional, trabajamos durante 7 meses. Normalmente los proyectitos de filosofía suelen ser clases de filosofía en prisión, los proyectos de filosofía en prisión suelen ser proyectos de unos 3 meses, nosotros nos embarcamos en 7 meses y vamos para allá toda la semana, trabajamos con varios grupos y nada, y les damos un poco los talleres y bueno, luego pues pasan cosas muy bonitas, como por ejemplo en Brasil, que ha sido tan polémica la filosofía, con el presidente que tienen, con Bolsonaro, que desde que empezó pues intentó eliminar la filosofía de las aulas. Bueno, pues a nosotros lo que nos pasó fue lo contrario, cuando nosotros llegamos a prisión, la policía nos dijo, sí, no hay ningún tipo de problema de que hagáis los talleres, porque además así los presos van a tener doble pena. Dijimos, ¿cómo que doble pena? Y nos decían, sí, van a tener 2 penas. Primera, los 35, 40, 50 años que tengan que vivir dentro de prisión, y luego la mayor de las penas van a tener que estudiar filosofía, que eso sí que es una pena. ¿Vale? Se dio esa situación. Bueno, en esa situación donde minusvaloraban la filosofía, se dio un poco luego la situación de que en 4 meses me llama el coordinador y me dice, Pepe, tenemos un problema. Y es que los funcionarios de prisiones se han estado asomando porque vieron que había una serie de cambios inéditos dentro de los propios presos y ahora quieren que hagamos talleres con ellos. Y nos dijeron, y dicen que si no hacemos talleres con ellos, que no hay derecho de que los presos tengan talleres de filosofía y nosotros no los tengamos. Entonces, volviendo a lo que comentaba antes, nosotros proponemos los talleres, se apuntan unos cuantos, unas cuantas personas dentro de los talleres, estamos trabajando con ellos y afortunadamente lo que nos está pasando es que esto está siendo bastante viral. O sea, pasamos de un grupo a que de pronto hay 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos que nos empiezan a pedir, o que resulta que, como nos ha pasado también en Latinoamérica, 2, 3 personas los trasladan de prisión y de pronto nos llaman de otra prisión que no conocemos a nadie y nos llama el director y nos dice, queremos tener una reunión con ustedes. Y le preguntamos, ¿para qué? Porque queremos implantar Boecio dentro de nuestras prisiones. Claro, nosotros le decimos, ¿y cómo lo conocéis? Y resulta que son nuestros propios emisarios, son los propios privados y privadas de libertad. O sea, ha dado casos en donde, en este caso también en Brasil, algunos privados de libertad se han convertido en formadores Boecio, lo cual es bastante interesante que sean ellos mismos los que estén pasando a la acción dentro de Boecio. Y ya digo, el problema que tiene prisión sobre todo es que son necesarios mucho tiempo para hacer un taller. O sea, un taller de 2 horas implica que tienes que estar 4 o 5 horas desde que vas a entrar hasta que vas a salir de prisión, porque esto no es como ir a una asociación, voy, hago el taller y me voy, sino que hay que esperar a que te dejen entrar, puede haber muchos problemas, nosotros hemos tenido problemas en algunas ocasiones. No quiero estigmatizar prisión, porque en muchas ocasiones el problema en prisión no son los presos, sobre todo en Latinoamérica, sino que son otros, y espero que entendáis quién estoy diciendo que son los problemáticos, porque están grabándolo y tampoco quiero que esto llegue a donde no tenga que llegar, pero a nosotros los presos en muchas ocasiones nos han protegido, pero son los otros los que con los cuales ha habido problemas para que sigamos haciendo los talleres. A ver, porque en algunas ocasiones pues se ha dado la situación en donde nosotros hemos recibido amenazas. Y me diréis, ¿amenazas de quién? Da igual que se esté grabando. Amenazas del narco. O sea, amenaza de vida o muerte del narco. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por la misma razón por la cual amenazaron y mataron a Sócrates, porque incentivamos el pensamiento crítico. Y de pronto hay privados y privadas de libertad que empiezan a cuestionarse por qué están consumiendo droga. Y empiezan a cuestionarse, empiezan a darse cuenta de que cuando yo consumo droga, me están manipulando y me están utilizando y dejan de consumir droga. Y entonces pues empiezan a preguntar qué es lo que está pasando en esta prisión. Y entonces pues dicen, pues resulta que hay un filósofo muy gracioso con S, como decimos aquí, no de gracia, sino que tiene mucha gracia, con toda la ironía del mundo. Un filósofo muy gracioso que resulta que nos está estropeando el negocio. Bueno, ¿cuál es la solución? No hay problema. El filósofo va a desaparecer. Y entonces sí es verdad que nosotros hemos tenido situaciones de esas en fin, de amenazas que no nos lo han hecho directamente, pero que nos han avisado. Pero esto yo creo que es lo bonito de la filosofía, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos, si en filosofía no tenemos algún tipo de amenaza o algún tipo de riesgo, yo siempre me pregunto si realmente nuestra labor crítica está siendo seria.
Si el sistema no se está revolviendo en contra de la filosofía, la pregunta es, ¿estamos siendo críticos con el sistema o estamos siendo un elemento más ideológico del sistema? Si no hay una revuelta contra la propia filosofía. O sea, yo creo que es buena noticia que de pronto nosotros recibamos amenaza. O sea, no es nada agradable, ¿vale? Recibir una amenaza. Pero desde luego, si uno recibe amenaza, quiere decir que algo está moviendo. Y si uno no recibe una amenaza y todo se mantiene en una situación de paz y tranquilidad, yo me pregunto si realmente nuestra acción crítica está siendo real. Me pregunto. No digo que no. Y en ese sentido, como decía antes Marco, en la parte de alegatos, a nosotros algunas veces nos han dicho que la filosofía aplicada es normalizadora. Yo sinceramente me pregunto si la normalización viene a través de otros filósofos y filósofas que realmente no remueven nada de conciencia en las personas. Yo creo que ahí es donde quizás está el problema, ¿no? Pero si nosotros removemos algo, si hay gente que dice, no, Pepe, esto no puede seguir. Yo digo, buenas noticias. No. Y yo creo que jugamos por ahí. Sí, ¿Puedo hacer un apunte nada más? Me refería más bien a, o sea, súper interesante, pero me refería más bien a cómo recibe un preso este taller de filosofía, ¿no? O sea, no intenta cuestionarlo todo el tiempo, o más bien se queda escuchando y atento, porque lo normal cuando se habla de filosofía es que aunque la gente no haya estudiado filosofía o no sepa filosofía, se sientan como totalmente seguros de la doxa, ¿no? Al final, el problema es este. Y eso, esa era la pregunta más bien, ¿cómo se consigue que no pase como pasaba en los diálogos socráticos, ¿no? Que al final todo el mundo se enfadaba con Sócrates y le acababan echando de los sitios, ¿no? Entonces, está bien que pase eso con Marcos, ¿no? Pero a quien tiene que ir dirigido todo esto, ¿eso cómo se recibe? Sí, nosotros de todas formas... Perdóname, te voy a pedir una respuesta. Brevedad. Porque creo que hay más preguntas que Margarita está recogiendo de la gente que nos sigue online para que dé tiempo a hacer alguna. Vale, brevemente. Lo reciben primero con perplejidad. De hecho, a uno de nuestros compañeros intentaron matarlo porque pensaban que era un policía secreta, ¿vale? Entonces dijeron, ¿qué hace un filósofo en prisión? Pues esto tiene que ser un policía secreta. Pero luego, efectivamente, como tú dices, al filósofo, al privado y privado de libertad, no hay que ayudarle a ser críticos porque ya ellos te van a decir, el problema no es mío, sino que el problema es de la sociedad y yo soy una víctima del propio sistema. Nosotros en ese sentido lo que le ayudamos es a ser consciente también de su propio nivel de responsabilidad, ¿vale? No es solo que el sistema me haya hecho así, sino que nosotros le podemos cuestionar, porque nosotros no le vamos a decir qué tiene que hacer, pero sí lo podemos cuestionar y podemos hacer preguntas como por ejemplo, bueno, y tú tienes un compañero dentro del barrio donde tú creciste que resulta que hoy es abogado. ¿Por qué él es abogado hoy y tú no eres abogado? ¿O es médico? ¿Por qué él es médico y tú no eres médico? Y a partir de ahí se empieza a cuestionar y se empieza a analizar, por ejemplo, el nivel de responsabilidad. Es decir, como tú dices, en muchas ocasiones ellos no se sienten responsables, pero nosotros los tenemos que hacer autónomos y la autonomía pasa también por ser consciente de cómo yo también estoy intentando manipular la propia realidad. Entonces lo que intentamos es también que él se autocuestione. Y aquí, por ejemplo, en Filosofía para Niños, y acabo, está el tema de la autocrítica. Entonces ayudamos también a que ellos sean autocríticos y no solo críticos con el mundo. Vamos, eso no solo en prisión, en la universidad también, ¿no? Que en muchas ocasiones criticamos a los demás, pero yo ayudo a mis alumnos también a que sean conscientes de hasta qué punto ellos también se están equivocando. Entonces, no sé, te podría contestar así, ¿no? Intentamos que ellos sean también críticos con sus propias perspectivas. Mira, hay algunas personas que han hecho comentarios que me parecen importantes, como Alberto González, que dice: yo vivo en México, dentro de la clase media solo me preocupé por aprender el idioma inglés y el francés, pero nunca me interesó el náhuatl u otra cultura indígena mexicana. Y Susana Violante, que dice que se tenía que ir, que también quería comentar
realmente lo mismo. Dice, me suma al comentario de Alberto, aquí se hablaba guaraní, aymara y se perdieron las lenguas, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo el mundo te saluda de manera muy cordial porque le ha interesado mucho la propuesta. Y bueno, en el Zoom no hay más comentarios, pero ha sido enriquecedora, etcétera. Creo que tenemos que terminar por la hora que es, pero solamente darte las gracias, Pepe, y también a Marcos por compartir vuestro tiempo y por explicarnos algunas cosas que parece que son sencillas y de la vida cotidiana, pero que a veces no caemos en la cuenta de ello, ¿no? Así que muchas gracias por venir a esta metalibrería. Pues Pues muchas gracias a ti, Margarita, una vez más. Y nada, me encanta comprobar que hacemos buen equipo, librerías, autores, autoras, editoriales, las distribuidoras tan necesarias y invisibles, pero que hacemos toda esta cadena del libro para que el pensamiento de gente como Pepe pues, pueda llegar a los lectores, estén donde estén, y ayudar a transformar un poco, por lo menos cambiar o mejorar la sociedad. Yo, como apuntaba al principio, aparte de filosofía aplicada experiencial, más allá del postureo filosófico, que es el libro que hemos presentado hoy, os enseño el siguiente libro de Pepe, porque a la gente que le interesa esto último que hemos estado hablando, que es la filosofía en prisiones, pues le va a interesar mucho este libro. Filosofar entre rejas, precisamente. Un libro colectivo donde Pepe es el coordinador, el director, autor también, donde hay involucrados pues, más autores y autoras de distintos países latinoamericanos contando sus propias experiencias con los talleres y con pues eso, los métodos de trabajo. En fin, es muy enriquecedor, tanto para quien quiera asomarse a este mundo y a lo mejor pues, dedicarse a eso en un futuro, o simplemente como experiencia enriquecedora de la cantidad de aplicaciones que puede tener la filosofía en contextos tan dispares. Se nos han quedado muchas cosas sin hablar de gente con la que trabaja Boecio también, de personas en riesgo de exclusión social, que es también interesantísimo. En fin, yo creo que se nos ha quedado corto, pero que esa es muy buena señal, así que habrá más. Gracias a ti, a Metalibrería, a todas y todos que os habéis acercado hasta aquí, que nos habéis acompañado online, y por supuesto gracias a Pepe por escribir cosas tan interesantes y compartirlo. Pues yo, si me permitís, agradeceros a vosotros dos la posibilidad de compartir con el resto de las personas, al resto de las personas que estéis por aquí. Al fin y al cabo, pues nada, invitaros a, por supuesto, a acceder al libro, pero también al fin y al cabo el libro es un disparador para que aquellos que somos filósofos y filósofas nos planteemos otra forma de hacer filosofía y llevarla a otros contextos muy necesarios que quizás no se nos habían ocurrido. Y aquellos que no seáis de filosofía, bien que hagáis talleres o que os acerquéis a los talleres de filosofía, o bien inclusive en vuestros propios contextos, si a partir de aquí pensáis que pudiéramos hacer algo, pues encantados de echaros una mano, porque aunque yo esté por aquí, pues en Madrid hay gente trabajando en estas líneas, hay gente trabajando en prisión, como por ejemplo Delia Manzanero, en Valencia está Javier Gracia, están haciendo talleres, están haciendo trabajos fabulosos, o Luis Prieto, por ejemplo, también allí en Madrid con filosofía para niños. Y sobre todo eso, ¿no? Tener en cuenta que filosofía es mucho más que a lo mejor aquello que en algunas ocasiones hemos tenido en mente y que pensábamos que era pues algo simplemente para un lunes por la tarde y donde solo podían entrar filósofos. La filosofía es algo que tiene mucho que ver con muchos contenidos y, por ejemplo, con uno de ellos que decía María Zambrano que filosofar es descifrar el sentido originario, que tiene que ver con eso. O también decía Zambrano que sobre todo razonar tiene que ver con que razonemos entre todos, ¿no? Los filósofos necesitamos a los que no son filósofos y nosotros encantados pues, de estar en vuestros propios contextos. Así que muchísimas gracias a todas y a todas las personas que estáis por aquí y a las que habéis estado allí en Madrid. Y ya digo, espero que nos podamos ver en otro momento en Madrid o en otro sitio.